Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos trabajando con termodinámica. En este caso le tocó al primer principio de la termodinámica. Anteriormente hablamos de la ley cero o principio cero de la termodinámica y simplemente lo hicimos para introducir el concepto de temperatura y calor. En este caso vamos a introducir el concepto de alrededores, sistema, calor nuevamente, trabajo y energía interna. Y para ello nos auxiliamos entonces de la primera ley de la termodinámica, que es muy sencillo y ya la conocemos del colegio, ¿verdad? Entonces, el primer principio de la termodinámica o primera ley de la termodinámica nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces ahí es que donde hablamos de los conceptos de sistema y alrededores. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es lo que me interesa a mí, es lo que yo voy a estudiar. Y alrededores es lo que puede interactuar con ese sistema o que está fuera del sistema. Entonces ahí es donde hablamos también de la frontera entre el sistema y los alrededores. Entonces bien puedo tener una frontera o una pared que separe mi sistema de los alrededores, o bien no la puedo tener. En caso de que la tenga, esa pared puede permitir o no una interacción con mis sistemas, a los alrededores con mi sistema, bien sea transfiriendo calor o transfiriendo masa, o viceversa. O bien puedo tener una pared que no permita una transferencia de masa, sino simplemente una transferencia de calor. O bien puedo tener una pared que ni permita la transferencia de masa ni de calor. Entonces ahí es donde hablamos de sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Entonces, esos son los tres principales, que son los que vamos a estudiar ahora. Sistema cerrado no me permite la interacción entre el sistema y los alrededores con relación a la transferencia de masa, pero sí puede interactuar con el sistema en la transferencia de calor, ya sea que el sistema le transfiera calor a los alrededores o que los alrededores hacia el sistema. Y también está relacionado con el trabajo, o que el sistema realice trabajo sobre los alrededores o los alrededores sobre el sistema. Ese es el cerrado. Ahora, cuando hablamos de sistema abierto, es un sistema que permite la interacción con los alrededores, transfiriendo masa, ya sea que el sistema le transfiera masa o que los alrededores le transfieran masa. Y también permite la interacción o transferencia de energía. En este caso hablamos de calor o trabajo, trabajo. Y cuando hablamos de sistema aislado, no hay una transferencia ni de energía ni de materia. Entonces, ejemplos de algún sistema cerrado. Por ejemplo, imaginemos que tenemos en un envase, primero hablemos del abierto. Imaginemos que tenemos en un vaso agua caliente, agua a una temperatura, no sé, de 80 grados Celsius. Y lo tenemos destapado el vaso. En este caso va a haber una transferencia. Imaginemos que la temperatura de nuestro alrededor, o que estamos en un cuarto que hay aire acondicionado, por ejemplo, el vaso o el agua del vaso, que el agua es mi sistema y el vaso es la frontera del sistema con los alrededores. Los alrededores sería la habitación. Entonces en este caso va a haber una transferencia de calor desde el vaso, que es mi sistema, o el agua que está caliente, hacia los alrededores, transfiriéndole calor y aumentando la temperatura de los alrededores y reduciendo la temperatura de mi sistema, que es el agua caliente. También va a haber una transferencia o una interacción con los alrededores con relación a masa. Voy a tener que, por ejemplo, si el agua está muy caliente, está transfiriendo vapor de agua y ese vapor de agua está interactuando con los alrededores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos también el sistema cerrado. En este caso, imaginemos que al vaso de agua o al vaso que contiene agua caliente le colocamos una tapa, algo que permita o no permita
la transferencia de masa, o sea, que el vapor de agua se quede dentro del vaso. En este caso, como el vaso, como la frontera, que es el vaso, va a permitir la transferencia de energía, voy a notar que el vaso, como está caliente por los alrededores, va a transferir calor a los alrededores. Pero no va a haber una transferencia de masa porque tengo el vaso tapado. Ahora imaginemos un sistema cerrado. Por ejemplo, vamos a tomar esa agua que está caliente y vamos a echarla en un vaso térmico. En este caso, el termo no permite la transferencia ni de masa, imaginemos que está tapado, ni de masa, ni de calor, porque es un sistema aislado. Tiene un sistema, o sea, tengo el envase por dentro, luego tengo un aislante térmico y luego tengo otra parte que tiene el envase, ¿verdad? Entonces, este aislante térmico no permite la transferencia de calor entre el sistema, que es el agua caliente, hacia los alrededores. Bien, entonces ya conociendo algunos sistemas o tipos de sistemas, vamos a hablar un poco de la interacción que hay entre el sistema y los alrededores. Entonces ahí hablaremos de los signos del calor y del trabajo relacionados a cómo es la interacción entre el calor, entre el sistema y los alrededores. Entonces, el concepto más utilizado para definir el trabajo es que es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, vamos a notar que en algunos casos no vamos a utilizar esa fórmula de fuerza por distancia, sino que vamos a utilizar la fórmula de presión por cambio de volumen, como en este caso, por ejemplo. Y ya sabemos que el calor es una forma de energía que se manifiesta por el cambio de temperatura y se transfiere desde un punto de mayor concentración de temperatura hacia uno de menor concentración de temperatura. Entonces ahora hablemos de la interacción entre el sistema y los alrededores. En este vídeo solamente vamos a enfocarnos en conceptos básicos y ver cómo es que salen las fórmulas y eso. Y en otro vídeo más adelante vamos a ver ejercicios sobre la determinación del calor, la energía interna o el trabajo. Entonces, aquí tenemos mi sistema. Este es un envase que contiene un pistón. Para los que no conocen un pistón es como una jeringa. Esta parte que tiene dentro, en el cilindro, ¿verdad? Esta parte que se mueve, ya sea que tú lo comprimas o lo expandas, es el pistón, esa parte móvil. Entonces tenemos algunos pistones que no son móviles, pero en este caso, para auxiliarnos de los conceptos y entender mejor, vamos a relacionarlo con un pistón móvil que permita la expansión o compresión del sistema. Entonces tenemos aquí un envase que contiene un pistón móvil. En este caso, ¿qué decimos? Que cuando la energía interna, cuando hablamos de energía interna, la energía interna, que la simbolizamos como U, es igual o cambio de energía, porque para que haya un trabajo o un calor, ya sea, que esté interactuando con el sistema y los alrededores, tiene que haber un cambio de energía interna. Entonces es igual al calor más el trabajo. Otro concepto de la energía interna es que es la suma de todas las energías que interactúan con el sistema. Entonces, en ese mismo concepto podemos hablar que está relacionada con la energía de los enlaces, con la energía traslacional de las moléculas, con la energía rotacional, y con más energía que están relacionadas con el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el sistema recibe energía de los alrededores, esa energía es positiva. Y por eso vemos aquí que la flecha, por ejemplo, si le aplicamos presión a ese pistón, ese trabajo que es realizado sobre el sistema, o sea, comprimiéndolo, va a ser un trabajo positivo.
Y si imaginamos que le metemos fuego al sistema, ¿verdad? Lo calentamos, le estamos suministrando calor y ese calor va a ser positivo. Y en caso de que el trabajo sea realizado por el sistema, imaginemos que en el sistema tenemos una reacción exotérmica que libera calor. Como libera calor, la energía cinética o movimiento de las partículas van a aumentar y por consiguiente la presión dentro del sistema va a aumentar y va a hacer que este pistón que es móvil suba o que se expanda el gas. Imaginemos que es un gas. El gas se va a expandir haciendo que el pistón se mueva hacia arriba, porque ya estamos diciendo que la presión interna del sistema será mayor a la presión que ejerce los alrededores o el pistón sobre el sistema. Entonces sería un trabajo de expansión. Entonces cuando hablamos de volumen y trabajo, estamos hablando y presión, estamos hablando de un trabajo, presión, volumen. Ahora bien, la misma parte que mencionamos, si es una reacción exotérmica que libera calor, ese calor que es cedido a los alrededores será negativo. Sí. Entonces, energía hacia el sistema es positiva, energía sobre los alrededores, del sistema hacia los alrededores, es negativa. Entonces ahora vamos a ver algunas ecuaciones para luego en otros vídeos vamos a utilizar esas ecuaciones para hacer algunos ejercicios que son muy fáciles. Entonces ya sabemos que la energía interna es igual a la suma del calor más el trabajo. Ahora imaginemos que el sistema está aislado. Si el sistema está aislado, entonces en el sistema aislado yo no tengo ni interacción del sistema con los alrededores, ¿verdad? No tengo calor ni trabajo. Por consiguiente, entonces, el cambio de energía interna va a ser igual a cero. O decimos que la energía interna de un sistema aislado es constante. Porque vamos a tener que la energía, por ejemplo, en este caso sería que la energía 1 interna es igual a la energía 2 interna. Y si despejamos, vamos a tener que el cambio de energía interna nos va a dar igual a cero. Entonces ahí estamos hablando también de cambio de volumen. Ahora imaginemos que el pistón es fijo, o sea que no se mueve, ya sea que se le suministre calor o que libere calor el sistema, no va a haber un cambio de volumen. Si no hay cambio de volumen, o sea, volumen constante, el trabajo va a ser igual a cero. Entonces voy a tener que el cambio de energía interna va a ser igual al calor más el trabajo, pero el trabajo es igual a cero. Por consiguiente, el cambio de energía interna va a ser igual al calor. Eso es en caso de que no haya un cambio de volumen. Ahora bien, si tengo que el sistema se mantiene a temperatura constante, ¿verdad? Si la temperatura se mantiene constante, no va a haber un cambio de calor. O sea que no va a haber un flujo de calor. Por consiguiente, entonces, se cumple calor igual a cero. Entonces voy a tener que la energía interna va a ser igual al trabajo, porque no voy a tener un cambio de temperatura. Ahora bien, en esta misma parte vamos a hablar entonces ahora de cuando el sistema se expande o se contrae. Ahora, si estoy hablando de que el sistema se expande, es porque el sistema está realizando trabajo sobre los alrededores. O sea que aumentó su presión interna, o sea, su presión
y está haciendo que el pistón, que es móvil, esté subiendo. Entonces, si sube es porque la presión interna es mayor que la presión externa o la presión que le está ejerciendo los alrededores. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Entonces, vamos a poner aquí sistema expandido. Ahora, si el sistema se expande, el sistema va a realizar trabajo sobre los alrededores. Entonces ya habíamos dicho que tenemos una fórmula del trabajo relacionada con la fuerza y la distancia, ¿verdad? Entonces si decimos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, que esta distancia en este caso la vamos a vincular con la altura y que la vamos a simbolizar como h, ¿verdad? Pero no le ya sabemos que está relacionada con la altura y en ocasiones la simbolizan como x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir ahora a una fórmula que conocemos de física y es la siguiente. Sabemos que la presión ¿a qué es igual? A fuerza sobre área. Por ejemplo, en este caso tenemos un pistón móvil. Ese pistón tiene una fuerza o un peso. Entonces, ese peso, que es una fuerza, ¿verdad?, se está aplicando sobre el sistema que tiene un área. O sea que en este caso yo tengo una presión externa. Ahora, ¿qué pasa? Que esa presión externa bien puede ser igual a la presión interna del gas, o bien puede ser mayor, o bien puede ser menor. Entonces, esa presión interna del gas yo la puedo relacionar con eso mismo. Pero para ello yo tengo que despejar primero la fuerza. Si yo despejo fuerza, va a ser igual a la presión por el área. Sí. Entonces, esa misma parte la vamos a sustituir aquí y vamos a tener que el trabajo va a ser igual a fuerza, pero fuerza es presión por área. Pero está multiplicado ahora también por la distancia. Entonces le habíamos dicho aquí que en caso de que se expanda el volumen, ya estamos hablando de una altura. Y sabemos, ¿verdad?, que el volumen ¿a qué es igual? Área por altura. O sea que yo voy a tener aquí lo siguiente, yo voy a tener que el trabajo es igual a la presión por el volumen. Y como estamos hablando de un cambio de volumen, yo tengo que decir que el trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen. Pero como yo estoy diciendo que el sistema se está expandiendo, ese trabajo ¿cómo es? Negativo. Entonces ahora yo voy a tener que el trabajo es negativo. Ahora cuando el sistema se contrae, es la misma fórmula, lo único que sería positivo. Sí. Entonces, positivo si el sistema se contrae. Porque estoy diciendo que la presión externa, la presión que aplican los alrededores sobre el sistema, es mayor. O que se está aplicando presión o trabajo sobre el sistema, haciendo que se comprima. Y si es al revés, si se está realizando trabajo o el sistema está realizando trabajo sobre los alrededores, sería negativo, como en este caso. Entonces ya sabemos que para calcular también el calor utilizamos la fórmula siguiente. La vamos a poner aquí. El calor es igual a la masa, que ya la vimos en Química General 1, es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Que también podemos utilizar esa fórmula. Entonces tenemos la fórmula siguiente. Tenemos esta fórmula que es para calcular la energía interna del sistema o la energía total. Tenemos esta que es para calcular el trabajo de expansión o cuando el sistema se contrae, ¿verdad?, como cuando lo comprimimos. También podemos utilizar la fórmula del trabajo que nos dice que el trabajo es igual
a la fuerza por la distancia, dependiendo el caso que nos pidan que tengamos en cuestión, ¿verdad? Tenemos también esta otra fórmula que es para calcular el calor, y eso se hace no siempre cuando el trabajo es cero, porque siempre, o sea, podemos determinar el calor, y en ocasiones el calor es igual al trabajo y demás. El vídeo se hizo un poquito extenso porque quise abundar mucho en los conceptos básicos para así entender los ejercicios que vamos a hacer a continuación en otros vídeos, y espero les haya sido de gran utilidad y nos vemos en la próxima. Vamos ahora, en otro vídeo, vamos a trabajar con la determinación o ejercicios relacionados con energía interna, calor y trabajo. Y luego, más adelante, vamos a trabajar con la entalpía de formación estándar y entalpía de reacción. Y más adelante con entropía y energía libre de Gibbs. Nada, nos vemos en la próxima y gracias por ver el video y suscríbete. Si te gustó el video, el like.